Imagínate trabajar 40, 50 o 60 horas a la semana, no para vivir mejor, sino para que otros crean que vives mejor. Durante la mayor parte de la historia, el consumo era simple. Comías porque tenías hambre, comprabas herramientas porque las necesitabas, construías una casa porque el invierno no perdona. El dinero cumplía una función práctica: sobrevivir primero, prosperar después. Pero en algún momento esa lógica se rompió. La gente empezó a comprar cosas no por lo que hacían, sino por lo que decían. Y cuando el consumo dejó de ser supervivencia y se convirtió en mensaje, el dinero cambió de naturaleza. Ya no era solo intercambio, era estatus, era pertenencia, era jerarquía. Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen. Muchos creen que esta obsesión por aparentar nació con Instagram, con los influencers o con las tarjetas de crédito. Error. Es mucho más antigua. Antes de los algoritmos, antes de Wall Street moderno, antes incluso de que la palabra marketing fuera común, un economista incómodo se atrevió a decir algo que todavía hoy molesta. Gran parte del comportamiento económico no tiene nada que ver con utilidad. Tiene que ver con ser visto. Ese economista se llamaba Thorstein Veblen. Para entender por qué su idea fue tan disruptiva, hay que viajar al final del siglo XIX en Estados Unidos. La llamada Edad Dorada, entre 1870 y 1900. Dorada por fuera, desigual por dentro. La industrialización transformaba el país a una velocidad brutal. Los ferrocarriles cosían el continente, el acero, el petróleo y las finanzas creaban fortunas en cuestión de años. Nombres como Rockefeller, Carnegie o Morgan acumulaban riquezas que antes solo pertenecían a monarquías europeas. Pero mientras unos levantaban mansiones en Nueva York y Newport, millones de trabajadores vivían hacinados en fábricas y barrios industriales. Jornadas de 12 horas, salarios inestables, sin red de seguridad. Era capitalismo explicado en su forma más cruda. Acumulación arriba, precariedad abajo. Y lo más interesante no era solo la desigualdad, era que esa desigualdad se exhibía. Los ricos no solo eran ricos, los representaban. Casas gigantescas diseñadas para impresionar visitas, banquetes excesivos, ropa incómoda pero elegante, sirvientes visibles, vacaciones largas cuando la mayoría no podía permitirse ni un día libre. El ocio se convirtió en espectáculo, no era riqueza silenciosa, era riqueza teatral. Mientras tanto, una clase media emergente, comerciantes, empleados administrativos, pequeños empresarios, observaba desde abajo. No eran obreros, pero tampoco magnates. Y rodeados de esa exhibición constante, empezaron a redefinir el concepto de éxito. Ya no bastaba con estar cómodo. Había que parecer exitoso. Aquí entra Veblen, hijo de inmigrantes noruegos, criado en un hogar rural austero donde el trabajo valía más que la apariencia. No encajaba en las élites académicas. Era irónico, escéptico y profundamente crítico con la autoridad. Un outsider observando el club desde fuera. Y desde esa distancia vio algo que los economistas clásicos no querían ver. La teoría económica dominante sostenía que las personas son agentes racionales que maximizan utilidad, comparan costes y beneficios, compran lo que les aporta más valor por su precio. El mercado asigna recursos eficientemente. Fin de la historia. Pero Veblen veía gente pagando más precisamente porque algo era más caro. Vestidos que dificultaban moverse, muebles incómodos pero ornamentados, casas diseñadas para impresionar invitados, no para vivir cómodamente. Personas orgullosas de no trabajar. El ocio convertido en trofeo. Eso no era irracional, era racional. Si el objetivo no era utilidad, sino estatus. En 1899 publicó La teoría de la clase ociosa. Ahí acuñó un concepto que sigue vigente más de un siglo después. Consumo conspicuo. Consumo diseñado para ser visto. No compras un reloj solo para saber la hora. Compras un símbolo. No compras una casa solo para protegerte del frío. Compras ubicación, tamaño, arquitectura como mensaje social. No compras un coche solo para desplazarte. Compras narrativa. El objeto importa menos que la audiencia. Y aquí está el giro peligroso. Cuando el consumo se convierte en señal social, la lógica económica cambia. La demanda ya no depende de necesidad. Depende de comparación. Y la comparación no tiene límite natural. Siempre habrá alguien con algo más nuevo, más caro, más exclusivo. Veblen entendió que las economías modernas no son solo sistemas de producción, son sistemas de jerarquía, sistemas de dinero y poder donde el gasto comunica posición, y cuando el estatus se vuelve competitivo, el gasto se vuelve interminable. No era un sermón moral, no decía que la riqueza fuera mala. Lo que le inquietaba era el desperdicio.
no solo de recursos, sino de vidas enteras dedicadas a sostener apariencias, familias trabajando más horas para mantener un estilo de vida que apenas podían financiar, sociedades premiando el espectáculo por encima de la sustancia. Si esto te suena familiar en España durante la burbuja inmobiliaria de 1997 a 2007, o en Argentina, antes del corralito argentino de 2001, no es coincidencia. Cuando el crédito fluye, el consumo conspicuo se acelera. Urbanizaciones nuevas, coches financiados a 7 años, viajes a plazos, tarjetas que convierten el deseo en deuda instantánea. La historia de la deuda se mezcla con la historia del dinero, y el resultado suele ser el mismo. Euforia primero, ajuste después. Veblen también habló de ocio conspicuo. No solo importa lo que compras, importa cómo usas tu tiempo. La capacidad de no trabajar se convierte en símbolo. Viajar constantemente, asistir a eventos exclusivos, practicar hobbies improductivos pero costosos. En una economía productiva, la eficiencia debería ser virtud. Pero socialmente, la ineficiencia lujosa se convierte en prestigio. Si puedes permitirte desperdiciar tiempo y dinero, demuestras que tienes tanto que no necesitas optimizar nada. Es la lógica invertida del capitalismo explicado desde dentro. Y esta dinámica se filtra hacia abajo. La élite marca el estándar. La clase media intenta imitar, no con los mismos recursos, sino con más esfuerzo y, muchas veces, con deuda. Lo que empezó como lujo se convierte en aspiración, y la aspiración en presión. Ahí es donde la libertad financiera se vuelve más difícil, porque no compites contra tus necesidades reales, compites contra el escaparate social. El ingreso aumenta, y también el gasto, inflación del estilo de vida. El salario sube, pero la sensación de escasez no desaparece. ¿Por qué? Porque el punto de comparación se mueve constantemente. Hoy no necesitas una mansión para sentir presión. Basta con redes sociales que convierten cada comida, cada viaje y cada compra en vitrina pública. El consumo conspicuo se industrializó. Ahora es permanente, curado, algorítmico. La economía explicada en el siglo XXI no puede ignorar esto. Las plataformas digitales monetizan la comparación. Premian lo que parece éxito, no necesariamente lo que es estabilidad. Incluso el minimalismo puede convertirse en consumo conspicuo. La Casa Blanca, vacía, perfectamente fotografiada. La dieta exclusiva. El retiro espiritual en Bali. La vida simple convertida en marca personal. La lógica no cambia, solo cambia el envoltorio. Y las consecuencias financieras son reales. Aumento del endeudamiento doméstico, ahorro insuficiente, falta de planificación patrimonial, personas con ingresos altos pero patrimonio frágil, mucho ingreso, poca gestión de capital. La obsesión por la señal desplaza la inversión consciente. El foco se va a lo visible, no a lo resiliente. Veblen también anticipó algo que hoy vemos en el mercado de lujo. Bienes cuyo atractivo aumenta cuando el precio sube, lo que más tarde se llamaría bienes Veblen. Si el valor está en la exclusividad, bajar el precio destruye la señal. El coste elevado es parte del producto, por eso ciertas marcas no explican nada, no justifican, sugieren, insinúan. Si preguntas demasiado, quizás no perteneces. El precio actúa como filtro social. En este contexto, el sistema financiero no solo facilita consumo, lo necesita. El crédito conecta deseo con capacidad inmediata. El marketing convierte identidad en producto. El crecimiento económico depende de que sigas sintiendo que te falta algo. Nada mantiene el consumo activo como la sensación constante de ir un paso por detrás. Aquí se cruzan dinero y poder, porque un sistema que monetiza la comparación es extraordinariamente rentable, pero también frágil. Depende de confianza. Depende de que la música no se detenga. Cuando se detiene, como en 2008 en Estados Unidos, como en la crisis de deuda europea en 2010, como en múltiples crisis latinoamericanas, la realidad reaparece. Las señales sociales no pagan cuotas. Las apariencias no cubren hipotecas. La inflación explicada en términos simples erosiona el poder adquisitivo, mientras el estilo de vida permanece rígido. Y entonces entendemos algo incómodo. Muchos no eran ricos. Solo parecían ricos. Veblen no estaba en contra del dinero, estaba en contra de la confusión. Confundir gasto con éxito. Confundir visibilidad con valor. Confundir lujo con libertad. La verdadera independencia financiera no necesita audiencia. No se mide en likes, se mide en opciones, en tiempo, en capacidad de decir no, en deuda cero cuando el ciclo gira, en planificación patrimonial sólida, en mentalidad financiera capaz de distinguir entre activo y accesorio. La libertad monetaria rara vez es espectacular, es silenciosa, y por eso el sistema la subestima. La historia del dinero nos enseña que los imperios no caen solo por guerras, también por excesos estructurales.
Cuando demasiados recursos se destinan a mantener jerarquías visibles en lugar de resiliencia real, la fragilidad aumenta. Roma lo hizo. La España imperial lo hizo, la Edad Dorada estadounidense lo hizo, y cualquier economía moderna puede repetirlo. La historia no se repite, pero rima. El consumo conspicuo no es un defecto individual. Es una tecnología social, una estructura que moldea comportamiento, una trampa elegante dentro del capitalismo explicado desde su cara menos amable. Entenderlo no significa aislarte del mundo, significa elegir cuándo participas y cuándo no. Significa practicar empoderamiento financiero real. Significa que tus estrategias de riqueza no estén diseñadas para impresionar, sino para proteger. Porque al final, el dinero es confianza. Y cuando esa confianza muere, los imperios también. Si esto cambió tu forma de ver las cosas, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires.